Carlos Chávez ha sido una de las figuras más importantes de la escena cultural en México. El creador de la Sinfonía India dijo: la revolución en música es, en suma, la lucha del arte útil contra el arte inútil. Es la lucha del arte para todos. Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde San Pedro Museo de Arte a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Sean todos bienvenidos. Es un gusto tener en entrevista al violinista mexicano Pablo Roberto Dimec. Nuestro invitado debutó de manera profesional a los 17 años. Ha tocado en Canadá, Estados Unidos, México y Europa. En el año 1994 grabó, junto con la Filarmónica de Moscú, el concierto para violín de Prokofiev. Este disco fue nominado al premio Grammy. En el año 2002 recibió el premio, el Grammy también latino, por la grabación del concierto para violín del compositor mexicano Carlos Chávez, obra con la que se presenta hoy con la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí en esta maravillosa ciudad, en este hermoso museo. Qué bueno, maestro, bienvenido, un gusto tenerle hoy aquí para platicar como de toda esta experiencia, de esta gran tradición musical, pero me encontré por ahí una entrevista muy interesante donde decía que además de esta convivencia familiar, haciendo música con sus hermanos, con su papá, usted también tenía otros intereses, como era el boxeo o el béisbol, el fútbol, que eso le hubiera gustado también hacer. Pues fue un poquito antes de que nos iniciáramos en la música. Sí, yo que estábamos en fútbol, béisbol, boxeo. Sobre todo fue lo que más me llamaba la atención, el boxeo. Y pues, bueno, lo que sí, bueno, yo me consideraba, mi papá me enseñó a boxear. Entonces, pues yo consideraba que el boxeo no era para yo pelear contra alguien más, sino más bien para defensa, como una defensa en cuestión de que me atacaran a mí o a alguno de la familia. Entonces, de esa manera, pues sí tenía ese sueño, pero en una ocasión que íbamos en la calle, mi hermano le pide, dice, mira, hay un violincito pequeño, porque casi no había violines pequeños. Entonces mi padre dice, ¿lo quieres? Sí, ¿cómo no? Bueno, compra el violín, vamos a la casa, le empiezo a dar clase a mi hermano y yo, ay, pero ¿para qué piden un violín? No sé qué. Pero yo estaba mirando, entonces me dice mi padre, ¿quieres probar? ¿Quieres tocar? Y yo, bueno, y me acerco, tomo el violín, mi papá me dice cómo poner los dedos, y de repente sentí yo, me gusta ese instrumento, voy a ser violinista. Ah, qué bien, así de rápido. Así sí, de rápido. No, ya que boxeo ni nada, de olvidarse de lo demás. Y sí, desde un momento, nomás tomé el instrumento y dije, esto es lo que quiero tocar. Y para estos momentos, bueno, siempre han existido las escuelas, los conservatorios, pero en estos momentos, cuando usted está chico, junto con sus hermanos, ¿era habitual encontrarse con un compañero de la escuela que tocara con sus hermanos o que fueran violinistas o violonchelistas? Nadie. Eran como, nadie. Eran ustedes los extraños. En la escuela éramos los únicos que tocábamos un instrumento de cuerda. Era la familia, éramos los únicos. En la escuela, la clase de canto era cantar. A mí la clase de música, perdón. La clase de música era ir a cantar nada más, pero no se nos enseñaba ningún instrumento, nada. Entonces, pues cuando el director de la escuela se dio cuenta que tocábamos el violín y que teníamos otros hermanos que tocaban, habló con mi papá y le dijo que si podíamos tocar para un evento de la escuela, donde iba a estar toda la muchachada ahí.
pues ahí tocamos con el cuarteto, se puso de acuerdo con mi papá y él para que vieran los demás chicos, pero desde entonces más bien éramos los extraños, ¿de dónde vienen estos? Nadie más tocaba un instrumento, tal vez guitarra, ¿verdad? Pero violín, no, pues nadie. No, y fue un poco difícil también porque después de eso se empezaban a burlar de nosotros. Ahí van los del violín. Ok. Total que los sentíamos muy extraños, pero pues ya empezó a llamar la atención poco a poco. Vivíamos en Monterrey. Sí. Y después, en esos momentos no había como ahora, sí, que tienen una gran escuela. Sí, no, entonces después de eso, de participar en la escuela, se enteraron el periódico, se enteraron y el gobernador de ahí dijeron, vamos a hacer ¿cómo se llama? Unos eventos culturales. Y entonces a nosotros nos invitaron a inaugurar eventos culturales en la Alameda de allá de Monterrey. Eso se llamaba Domingos Culturales. Entonces nosotros fuimos los primeros en participar en esas festividades y pues bueno, realmente nosotros, claro, no hacíamos caso a los amigos, pero pues nos dedicamos a la música, sí. Tuvo frutos muy buenos. Sí, exactamente. Maestro, ahora me gustaría que pudiéramos platicar sobre la obra que va a tocar, la partitura de Carlos Chávez, este concierto para violín, pero un poco antes compartir con nuestro auditorio sobre esta figura de Carlos Chávez, que es una de las figuras más importantes en la escena, no solamente musical, sino en la escena cultural de México, que fue digamos, una de las personas con las que se inicia el Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue su primer director de la Sinfónica Nacional, compositor, bueno, una persona brillante. Sí, un gran personaje realmente en la vida cultural, en el empuje a la música. En aquel entonces, Carlos Chávez, claro, fue una gran figura. Muchos de los músicos no lo querían porque era muy exigente. Él quería que hubiera disciplina y nada de que aquí venimos a trabajar. Entonces, entre los músicos había muchos que no lo querían porque era exigente. Él quería una disciplina, por decirlo, alemana, europea, ¿no? Pero claro, era un gran personaje, empezó a escribir sus sinfonías y todo. Pues sí, fue nombrado director titular de la Sinfónica Nacional, pero en aquel entonces, por alguna razón, no se logró, porque, como le digo, muchos de los músicos entonces, él formó la Orquesta de México, entonces, que estuvo dirigiendo y todo. Total que sí, ha sido un gran personaje, su música pues es conocida en todo el mundo. En la época, en los años 2000, cuando mi hermano estaba de director en la Sinfónica Nacional, dice, vamos a hacer todas las sinfonías de Chávez. Ok. Todas las sinfonías de Chávez. ¿Son 6? Las sinfonías de Chávez, pues creo que son 6, sí. Concierto de violín, concierto de piano. Total que dice, vamos a hacer todo el ciclo. Entonces, mi hermano me dijo, oye, tocas el concierto de Chávez, ¿no te gustaría tocarlo? Porque voy a hacer esta sinfonía, a ver si te lo aprendes. Pues luego, a conseguir la música y aprender el concierto. Es un concierto muy bonito, pues desde aquella vez que lo tocamos no lo hemos vuelto a tocar. Se hizo la grabación en vivo de ese concierto, en el cual también participa en ese mismo disco, está el concierto de piano, violín y piano. El de piano lo toca Jorge Federico Osorio. Ay, ya, qué bien. Total, eso fue nominado al Grammy. Entonces nos entregan nuestro certificado. Mucha gente piensa que ser nominado no le pone atención, solo le pone atención de quién ganó, ¿verdad? Pero no se dan cuenta, no saben que cuando es nominado uno recibe un diploma, una medalla por la nominación. Entonces ya eso es una ganancia. Claro, por supuesto. Claro, no. Hay una gran producción musical,
enorme en el mundo. De veras uno no se imagina cuántos discos se producen y salen al mercado, y que recibas esta nominación o que al final ganes, eso habla de una gran calidad, evidentemente de un gran talento. Volviendo un poco a la obra de Carlos Chávez, que es un concierto para violín en un solo movimiento, es una obra, podemos decirlo hasta cierto punto, compleja. Así es compleja, muy interesante, porque en este concierto es solo un movimiento, ¿verdad? No el de primer movimiento, segundo un adagio, algo después un allegro final. No, este es un solo, no tiene interrupción para nada. Pero está hecho, como le llaman, fue como un espejo. Tiene el primer tema, segundo tema, el tercero, una cadencia, la parte entera. Entonces tenemos 1, 2, 3, el cuarto, que es la cadencia, que es una parte dramática. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. O sea, los temas regresan. O sea, el concierto termina con el primer tema. O sea que es un concierto muy interesante y no es usual un concierto como de esta categoría, y empezó un concierto muy bonito, fue convencionado en el año 1948, lo termina en el 52, lo estrenan en 54, aquí en México, dirigiendo él, con una violinista italiana. Años después se hace la grabación con nuestro maestro Henry Sering. Ay, claro, sí. Él dirige, él toca la parte de violín, Chávez dirige, y es la primera grabación que aparece del concierto de Carlos Chávez. Y hasta la fecha, pues ese concierto que yo toqué con mi hermano de la Sinfónica Nacional fue grabado, sale nominado. Entonces, esas son las únicas grabaciones que hay hasta el momento. Y esta será la tercera. Esta será la tercera, exactamente. Maestro, el maestro Carlos Chávez falleció en 1978. ¿Usted lo conoció? Mire, yo no tuve el gusto realmente de conocerlo. Creo que lo vi algunas veces, pero yo era concertino en la Sinfónica Nacional cuando él murió. Entonces fue muy impresionante porque, pues claro, tenía nombre, tenía todo. Y yo desgraciadamente no lo conocí en persona, no me tocó estar bajo su batuta. Pero cuando él muere, nosotros, la Sinfónica Nacional, vamos a la rotonda de los Hombres Ilustres a tocar en su funeral, cuando está en el cuerpo, para ponerlo ahí en ese. Entonces es una cosa muy emocionante. Sí, claro, que insistimos y vamos a invitar a nuestro auditorio que investiguen sobre Carlos Chávez. Carlos Chávez es el gran promotor cultural de México. Muchas de las cosas que se conocen de México, de los artistas, de los muralistas, de los escritores, de los músicos, estando justamente al frente del Instituto Nacional de Bellas Artes, pues es gracias a las gestiones de Carlos Chávez. Y si bien dice, pues algunos no lo querían, pues es que no puedes estar bien con todos, ¿no? Claro. Seguramente algunos que recibieron apoyo, pues son personas que le querían, ¿no? Y a lo mejor si no recibieron el apoyo de Carlos Chávez, entonces es una mala persona. Claro, exacto, y no lo era. Claro. Simplemente él tenía razón. Hay que ser disciplinados para hacer buena música. Claro, sí, sí, sí. Entonces, pues ha sido un gran hombre. Y para mí es un placer, es una emoción muy grande tocar su concierto. Maestro, usted ha hecho música desde que es niño con su hermano, con el maestro Enrique, pero ¿cómo es ahora esta relación y cómo se siente en el escenario? Ahora usted como violinista y el maestro ya desde hace muchos años evidentemente como director, pero ¿cómo es esta sensación? ¿Cómo interactúan cada vez que se presentan juntos? Pues es muy interesante, muy emocionante siempre estar tocando con mi hermano porque pues es muy exigente también. Les digo, no es así tan... siempre va con amabilidad, pero siempre está con tanto... Y cuando tocamos juntos, pues se podría decir que mi hermano y yo siempre hemos sido una mancuerna. Desde pequeños
tocamos juntos en el cuarteto, tuvimos un grupo popular, tocamos juntos, tocamos en las orquestas donde estuvimos, hasta en el mismo trío nos sentábamos. Hasta que yo me fui de concertino y él dice, yo me voy a clases de dirección. Okay. Me voy definitivamente a conseguir. Pero siempre hemos sido una mancuerna en los viajes, todos siempre éramos compañeros de cuarto. Total, es una cosa muy especial realmente tocar con mi hermano y pues sí, él es exigente, entonces a veces tenemos un poquito diferencias de la interpretación, pero las platicamos y las resolvemos. Claro, además como buenos hermanos, ¿no? Sí. Y además qué orgullo, porque los dos han hecho una carrera muy importante, cada quien en su disciplina. Usted como violinista, estaba viendo que también da clases de viola, que da clases de violonchelo. Exacto. ¿Qué le gusta más, tocar o dar clases? Tocar. ¿Sí? Me da gusto dar clases, sobre todo porque pues realmente los muchachos, me imagino que todos los maestros lo comentan, se vuelven parte de la familia, se vuelven hijos de uno, ¿verdad? Pues empieza uno a querer a los muchachos y a ayudarlos en todo lo que sea posible. Pero ahorita también tengo alumnos, y tengo alumnos de cello, de violín, viola, en fin. Pero en general siempre me ha gustado no dejar de tocar. Siempre yo vivo en Victoria, en Canadá, y ahí siempre estoy teniendo música de cámara. Yo organizo mis propios conciertos y pues ahí estamos, y le llamamos una combinación de Die Mahler, Die Mahler Chamber Music Series. Ok. Que estábamos platicando con el maestro que siempre hay como propuestas del apellido, porque algunos dicen Dimeke. Estaba viendo al maestro Enrique que decía, hola, soy Arturo Enrique Dimeke. Entonces, digamos que las dos son viables, ¿no? Sí, son viables. Los que a veces nos dicen que gente que habla alemán, aunque son de Alemania, dicen es Dimeke. Pero desde la época de mi padre, mi papá decía Dimek, porque la gente, cuando decía uno Dimeke, no lo entendía, entonces nomás Dimek. Ah, ya. Entonces Dimek. Pero luego llegaron también, como le digo, hay personas, ahí dicen, no, tu apellido es Dimeke. Sí, claro, como buen alemán. Sí, exactamente. Maestro, pues qué gusto tenerlo en Puebla. No recuerdo haberlo escuchado con la Sinfónica. No, aquí es mi primera presentación con la Orquesta de Puebla. Y qué mejor bajo la dirección de su hermano. Así es. Pues, maestro, ojalá que sea la primera de muchas presentaciones, que venga seguido a Puebla. Hay un repertorio inmenso para su instrumento y seguramente habrá muchas oportunidades. Pues así esperemos que sea, y encantado de regresar aquí. Muchas gracias, maestro. ¿Qué le parece si vamos a escucharle? Así como no, claro. Agradecemos al maestro Pablo Roberto Dimeke por esta entrevista y vamos a escucharle tocar el concierto para violín del compositor mexicano Carlos Chávez. La acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro Enrique Arturo Dimeke.
Es un gusto recibir en Obertura al maestro Enrique Arturo Dimech. Nuestro invitado es una de las figuras musicales más importantes de América. Estuvo al frente del Teatro Colón en Buenos Aires, de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, de la Orquesta del Instituto Politécnico Nacional y de las principales orquestas del mundo. Hoy el maestro es el director huésped de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí con ustedes, con usted, para que hablemos un poquito de música también, pero estoy encantado de estar acá trabajando con la orquesta y haciendo un programa sumamente interesante. Claro. Maestro, la última vez que lo vimos y que estuvo al frente al menos de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla fue el 9 de septiembre de 2011. Imagínese, ya llovió. Ya llovió. Sí, fue una bonita experiencia que precisamente fue también aquí en este mismo lugar. Tocamos la cuarta de Tchaikovsky, que todos quedamos así como muy entusiasmados, trabajando juntos y haciendo el concierto y ver a un público ávido de buena música y de alta calidad, que esta orquesta lo ha estado demostrando durante muchos años. Maestro, ¿cómo son estos recuerdos de la infancia cuando hacía música con su padre y con sus hermanos? Maravillosos. Todavía siguen siendo puntos de inspiración, porque fue una formación muy interesante, muy importante. Mi padre era un gran pedagogo y él siempre pensó en cómo hacer que nosotros aprendiéramos la técnica del instrumento, a dominar el instrumento, porque el instrumento es el que tiene que ser dominado. El músico tiene que aprender a informarse y luego a mandar los mensajes al corazón para que todos juntos empiece a funcionar, y después el instrumento solo lo amplifica. En este caso el violín, y con mis hermanos, que era cello, viola y violín, teníamos un cuarteto y empezamos a tocar juntos durante varios tiempos para preparar un recital que nos llevó unos meses para prepararlo. Y pues eso lo hacíamos con mucho entusiasmo y tocábamos junto a una ventana, vivíamos en Monterrey, que hacían unos calores espantosos. Entonces, para que pudiéramos tener algo de aire, mi papá nos ponía junto a la ventana, que la abríamos para que corriera el aire en la casa, hubiera corriente, tuviéramos más fresco el ambiente. Pero también servía para que nos diera luz, y en otro aspecto muy importante, para que cuando pasaba la gente, porque daba la calle y era el primer piso, la gente se detenía a escucharnos, o algunos no, pero entonces pasaba la gente, se sentaban o se recargaban en la ventana, y nos oían tocar, y todo eso lo hacía para que nos acostumbráramos al público, para que nada nos distrajera. Hasta pasaban carros y todas esas cosas, pero el público que estaba ahí era parte del entrenamiento. Así que son vivencias hermosas. Muchos detalles, ver gente feliz, gente con lágrimas en los ojos de emoción, gente dándonos regalos, compartiendo sus experiencias. Claro. Entonces su padre es una fuente de inspiración, porque siempre uno tiene como personajes, pueden ser gente que uno conozca o que uno había visto en algún libro, etcétera, que te inspiran. Para usted, la figura de su padre y de Arturo Toscanini, por ejemplo. Porque mi nombre es Arturo por Toscanini, pero también Enrique me llamo Enrique Arturo. Pero mi papá me puso por Toscanini porque además era chelista y director de orquesta. Mi papá era chelista y director de orquesta y maestro. Entonces era como uno de sus héroes. El otro era Pablo Casals, que también era chelista y luego también director de orquesta en su momento. Entonces mi papá siempre nos inclinaba hacia la música, a entender lo que era el lenguaje que lleva y conversa con la naturaleza. No imita a la naturaleza, conversa con la naturaleza. Siempre nos decía mi papá, no está imitando a nadie, está conversando con los pájaros, está conversando con las plantas, con los árboles, con la lluvia, con la tierra, con todo. Es una conversación, es un diálogo. Cuando toca una flauta o un violín que está haciendo un trino, es conversación con los pájaros. Y así fue nuestro crecimiento. Y fue, pues yo creo que cuando hable mi hermano que está de solista y con este concierto de Chávez, un concierto muy importante, van a ver aspectos que teníamos también como hermanos
cómo estudiábamos, cómo nos compartíamos las experiencias y que cada uno tenía una función en el cuarteto. Mi hermano Pablo, primer violín, mi hermana Gilma, la mayor, cello, mi hermana Carolina, viola, y luego yo, el más chiquito, segundo violín. Pues me tocó ni modo. Pero aprendí tanto porque mi papá me enseñaba a que el violín segundo era muy importante en un cuarteto o en general, porque tenía el ritmo, conservaba también la afinación y conservaba el contacto con la viola y el cello y con el violín primero. Entonces, que era un centro de atracción muy importante dentro de ese cuarteto. O sea, el núcleo del cuarteto, el segundo violín era muy importante. Como mediador. Como mediador, exactamente. Maestro, ¿y en qué momento usted, tocando otros instrumentos, decide por la dirección orquestal? ¿Qué fue lo que le motiva y dice, no, ya no quiero ser un instrumentista, no quiero ser parte, digamos, de una orquesta, digamos, como en el cuerpo orquestal, sino que yo quiero estar al frente? ¿Qué fue eso que dijo, esta es mi verdadera vocación? Pues me nació precisamente al descubrir que mi nombre era Arturo por Toscanini, pues luego el chip aquí a los 7 años dice, quiero ser como Toscanini. Y entonces mi papá me dijo, sí, pero para ser director de orquesta necesitas tocar instrumentos, necesitas saber historia de la música, teoría, haber tocado en agrupaciones y muchas cosas que me dijo, hasta psicología grupal. Y le dije, pues enséñame, tengo 7 años, tengo todo el tiempo del mundo para poder aprender eso. Y parte de lo que era tocar los instrumentos, entonces ahí me dio esto a entender que mi padre me decía, ¿por qué aprender los instrumentos? Es que tocas todos los instrumentos al mismo tiempo cuando diriges. Pero tienes que saber sus técnicas, tienes que saber qué es lo que el instrumentista va a sufrir o a tener que trabajar más, o cómo ayudarle, cómo apoyarlo para que entienda y comprenda el pasaje o la interpretación musical. Entonces todo eso empecé yo a aprender a tocar los instrumentos y me casé con el corno. Para mí el corno francés fue así como que, el instrumento más divino. Y entendía yo luego esa manera de tocar de los cornos que decía, esa es la voz de Dios. Entonces me entusiasmaba aún más. Y como los cornos que nacen en los cornos alpinos, en los Alpes, que están en Suiza, Alemania y Austria e Italia, el corno alpino es un instrumento que utilizan allá mucho para llamarse, para comunicarse o para deleitarse. Y como están tan altos, entonces viene como que la voz de arriba, del cielo. Entonces, la voz de Dios. Claro. Maestro, hay otra figura seguramente importante para usted, ya cuando uno se empieza a interesar por algunos compositores, que es justamente Mahler, que también es uno de sus compositores favoritos, y usted hace una biografía en la que participa, por supuesto, un escritor, el maestro Leiva, que es la biografía de Enrique Arturo Dimec con música de Gustav Mahler, teniendo como audición la Sinfonía Titán de este compositor, maravilloso compositor y uno de los grandes directores de la historia. Así es, Gustav Mahler fue uno de los personajes más importantes en la música, y no solamente en la música clásica. Obviamente en aquella época la música, no existía el rock and roll y no existía todos esos movimientos tan populares, pero él era un rockstar. Era admirado y respetado como director de orquesta en todos lados del mundo. Había alcanzado a estar en las orquestas y las casas de ópera más importantes de Europa, llegando a estar en la de Viena, que es una de las grandes casas de ópera, y culmina en los últimos años de su vida como director de la Metropolitan de Nueva York, que en su momento era la casa número 1 de América. Pero él se dedicaba en los veranos, que eran sus momentos de descanso, a componer. Y ahí empezaba él a hacer sus composiciones con las ideas de ese diálogo con la naturaleza. Y no compuso óperas, curiosamente, porque fue un gran director de ópera, pero no compuso óperas porque él decía que nada alcanzaba en el escenario a producir lo que la imaginación te da. La imaginación es más poderosa, no tiene límites, puede viajar en el tiempo, puede viajar de lugares a lugares, puede convertir totalmente un montón de cosas sin necesidad de moverse de un lugar. Su música eso nos hace, nos describe, nos lleva
por ese ambiente que puede estar tanto allá en las estrellas como en el universo interno que uno tiene. Y eso es lo que más me atrae a mí de Mahler, ese universo interno que todos tenemos y que no sabemos cómo es, y que tenemos a veces hasta miedo de entrar ahí. Y con la música de Mahler empieza uno a sentirse más cobijado. Yo cuando oigo a alguien que dice, es que Mahler no me llega, métete adentro de ti, no te escapes. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Tomamos la música como entretenimiento, que también es parte de entretenimiento, pero no es entretenimiento, es un alimento del espíritu, un alimento al intelecto. Y entonces ahí se empieza uno a conectar más con uno mismo, que es, al final de todo, somos parte del universo, ¿no? Parte de la naturaleza. Y digamos que este fue como el hilo conductor también de este libro, de esta biografía, este músico extraordinario. Sí, porque José Ángel, es un gran escritor y es un gran periodista. Y mañosamente me estaba tomando notas por ahí hasta que me dice que por qué no escribo mi biografía, ya que yo contaba las cosas y narraba muy bien. Le dije, no, yo no soy escritor, yo no me puedo atrever a sentarme ahí a escribir y a hacer algo que sea coherente, no voy a poner más fechas y datos porque pues es una bitácora, no, hay que escribir algo con cierto hilo conductor. Y él encontró que, aparte de que él se interesó en hacerlo, yo no quería tener un fantasma, sino de que ponerlo en primera voz, como si yo fuera el que hablara. Y eso lo lleva a un tenor muy distinto, muy interesante, porque es la palabra como si fuera la mía. Aunque yo le dije en un momento, bueno, conste, pero lo escribiste tú, así que si escribes alguna cosa que yo no estoy de acuerdo, tú fuiste el que lo escribió. Pero no, en realidad es un libro precioso, maravilloso, y que toma como hilo conductor precisamente a Mahler, porque dice, yo te oigo hablar mucho de Gustav Mahler, y él no sabía quién era Mahler. Y se puso él, dice, me interesaste en conocer a Mahler, que puso discos y empezó a leer libros, creo que sabe más de Mahler de ahí que yo. Entonces, le dije, yo me dejo llevar por lo que dice la música, lo que dicen sus partituras, por lo que indica, ahí yo entiendo quién es él. Los demás son interpretaciones de cada quien. Pueden decir si él era bueno, si era malo, si era gruñón, si era una persona, si era mala persona. Son interpretaciones de cada quien. Yo lo que veo es en su música el nivel de ser humano que él era. Hasta dónde había llegado a entender esa parte de la humanidad. Eso que todos tenemos muchos miedos de entrar. Entonces a mí me ayudó muchísimo como persona también encontrar ese mensaje. Entonces cuando José Leiva lo entiende y lo empieza a escribir, lo ordena en 11 capítulos, que son 11 de las sinfonías que escribió Mahler contando la canción de la Tierra y la última sinfonía que no terminó, y empieza a interpretar ahí como yo voy narrando episodios de mi vida, como si fuera una sinfonía, y etcétera, etcétera. Capítulos. Cada capítulo son 11, cada capítulo habla como si fuera una sinfonía. Excepto en un capítulo que él se dio la libertad de manejar un sueño, porque la pregunta fue, si tú te encontraras con Mahler, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? Y yo le dije, pues mira, para empezar me quedaría mudo. Okay. Y él me dice bromísticamente, ¿tú mudo? Dice, eso sí sería una gran experiencia a ver. Pero dije, yo creo que solamente en mis sueños podría conversar con Mahler y no sé qué pasaría. Y él hace ahí que hay un sueño que me encuentro con Gustav Mahler, pero Mahler me confunde con Freud. Y yo le insisto que no soy Freud, ojalá lo fuera, ya hubiera resuelto mis propios problemas, ¿no? Entonces, pero no, él me empieza a insistir en eso y ese es un juego muy bonito porque entra dentro de eso, de lo que decíamos, del encuentro del yo interno que tenemos todos. Y pues es un libro que me encanta y lo hemos puesto un poco a la venta por ahí y lo firmo, voy a conciertos en donde la gente viene y se ha interesado y recibo muy buenos comentarios acerca de eso. Claro, maestro, ¿se reconoce en ese libro?
Porque a veces algunas personas como yo dicen ahora, el síndrome del impostor. No lo reconocemos. Oye, tú haces esto. Ay, no, como que te da pena o te cuesta trabajo. ¿Usted se logró reconocer en todos estos aspectos? Sí. Y no desde una forma arrogante, ¿no? Porque algunos dirían, ay, mira, qué arrogante, ¿no? Sí, pues al contrario, me pasó lo contrario. Me sentía con mucha pena de que, ¿cómo yo un libro, cómo una biografía, no estoy a nivel? No estoy a nivel ni de nadie. Y claro, yo era con Mahler y sentí un poco de pena que me decían, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué no estás animado en que salga el libro? Le dije, es que no me siento capaz. Y con esa trayectoria. Sí, y todo pasaba así, de repente se viene la pandemia, no se pudo presentar el libro y me sentí doblemente culpable. Y me dije, ahí está, ya ves, tú por estar de súper archimodesto, ahora ahí está tu castigo, no se va a poder presentar el libro. Entonces quedé un poco como medio atormentado de que no se pudiera presentar por mi exageración de modestia, porque dicen que también hay que cuidarse de no ser tan, ni muy, ni tan. Pero sí, ya leyendo con más calma el libro en la pandemia, que tuve tiempo de sentarme y de reflexionar y verme internamente, agradecí mucho a José Ángeles que lo haya escrito y que me haya dado la oportunidad de verme no en el exterior, sino en lo interior. Qué bueno, qué bonito, maestro. Ahora, para finalizar, me gustaría que pudiéramos platicar brevemente, maestro, sobre la suite, sobre El Caballero de la Rosa, el opus 59 de Richard Strauss, que también tenemos que decirlo, gran compositor y gran director de orquesta. Sí, uno de los grandes también, contemporáneo de Mahler, por cierto, 4 años más joven. Pero era una época maravillosa de la composición musical, de las artes. Los compositores, los escritores, los pintores, los arquitectos, los escultores, todos estaban manifestando una forma muy interesante del ser humano. O sea, es el ser humano describiéndose, saliendo hacia afuera, más de lo que habíamos siempre controlado, de estar internamente, de como decían por ahí, el ser humano vino para estar en los campos, para trabajar los campos y para morir en los campos de batalla. Eso era el que nacía, no rey, ¿no? Entonces, en la manifestación del siglo XVIII al siglo XIX se desarrolla el ser humano a través de las artes aún más. Entonces, Richard Strauss es otro de esos compositores que utiliza una manera muy literaria para describir con música un libro, una historia. Y hay obras muy específicas como Till Eulenspiegel, que él sabía en todo el mundo la historia y él escribe basado en ese personaje, pero prohibió que se escribieran notas del programa. Quería que la gente entendiera la historia a través de la música. Como ya la sabían, más o menos ya sabían, aquí es la travesura, ¿qué es eso? Y entonces él utilizó mucho eso del leitmotiv, que ya lo había hecho Wagner con sus óperas. Y El Caballero de la Rosa, que lo estamos interpretando, es parte de una ópera precisamente llamada El Caballero de la Rosa. Es una historia de la época todavía de las elegancias de plumas y todo eso. Entonces es un poco como entre barroco y clásico, donde se desarrolla las bromas y todo lo que la gente aristocrática hacía. O sea, todo lo que se atrevían ellos a hacer, que el ser humano normal no podía hacer. Y como se consideraban a los aristócratas, se consideraban y los de la realeza, se consideraban que estaban en el Olimpo. Y como siempre existían las historias míticas de los dioses haciendo travesuras y todas esas cosas, los seres humanos también. Y estos, sobre todo estos de la realeza. Y es un juego ahí en un entendimiento de hacerse trampas amorosas. Entonces en un momento sale que, o en Caballero de la Rosa, es un joven que tiene que entregar una rosa a una joven que se va a desposar con otro señor.
¿sí? Con un conde. Pero al entregarle la rosa, hace un clic y se enamoran estos dos. Pero este era joven, era el amante de la prima del otro señor, de un aristócrata, y la otra es una señora grande, ¿no? Y ahí se desenvuelve todo esto hasta que al final se terminan yendo los dos. Y acá hay un trío muy bonito dentro de lo que vamos a interpretar del diálogo entre la Marcelina, la marquesa, y los dos jóvenes. Cuando ella les da ya la bendición, váyanse ustedes dos. Es preciosa. Váyanse felices, que la vida es para gozar. Maestro, como siempre, un gusto tenerlo en Puebla, que no pasen tantos años para que nos visite y esté al frente de la Sinfónica del Estado. Muchas gracias, encantado de haber estado aquí, me fascina. Puebla es un lugar maravilloso, una ciudad con una arquitectura, con una historia, con unos platillos maravillosos. La cocina de acá pues es conocida ya en el mundo entero. Pues maestro, muchas gracias. Sabemos que ha estado en los escenarios más importantes y más bonitos del mundo, que también San Pedro Museo de Arte sea uno de estos lugares que tenga en el recuerdo. Pues muchas gracias, ya está aquí en el corazón. Muchas gracias, maestro. Gracias. Pues agradecemos al maestro Enrique Arturo Dimech, hoy como director huésped de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Pues vamos a escuchar esta suite, la suite de El Caballero de la Rosa de Richard Strauss. Es el opus 59. Disfrute de la interpretación de la Orquesta Sinfónica del Estado.
Escuchando la suite El Caballero de la Rosa de Richard Strauss es como termina este concierto presentado por Obertura a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Soy Mariana Domínguez y le recuerdo que la música también se ve.